Obras sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor, senador Nadinov. Y presidente, es a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas de dos expedientes, el expediente 2249 y 2250, que expresan su más enérgico repudio a las agresiones sufridas por los integrantes de un equipo de periodismo e investigación en la provincia de Formosa, como así también el otro proyecto también es un repudio a las agresiones perpetradas respecto al concejal de la Unión Cívica Radical, el presidente del bloque de concejales, Juan Carlos Amarilla. Yo voy a explicar un poco en qué consiste la necesidad de que este planteo, la verdad, sea acompañada por todo el cuerpo. En primer lugar, explicar un poco en qué consiste toda esta historia para los que no conocen. Hace 15 días atrás, el domingo 7 de septiembre, en el programa Periodismo para Todos, en un segmento, se llevó a cabo una entrevista a un integrante de la comunidad wichí que reside en Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, un docente, donde explicaba el estado de precariedad absoluta en la que se encontraba una escuela, la escuela número 56. Hay que decir que esto fue un segmento muy breve del programa porque en verdad no fue una investigación del equipo de Periodismo para Todos, sino más bien lo que se había levantado en las redes sociales, en Facebook, este integrante de la comunidad, para que se conozca justamente cómo se enseñaba y cuál era la situación más allá de la cuestión de la escuela, que es una anécdota, sino las condiciones de vida de esa comunidad. Ante este informe, funcionarios, dirigentes del gobierno de la provincia y el propio gobierno, no tuvo mejor idea que instalar esta idea en los medios de que todo fue mentira, de que fue un montaje, de que esto fue armado por un grupo con intereses espurios, y ante esta acusación, bueno, el equipo de este programa se hace presente en la provincia de Formosa para continuar la investigación. El día jueves 11, este equipo que se encontraba en la localidad de Ingeniero Juárez, en el departamento Ramón Lista, cerca del Potrillo, se comunican con algunos diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, también se contactan algunos integrantes de Periodismo para Todos conmigo. Yo me encontraba en la zona norte, en la localidad de Siete Palmas, una localidad cercana a la ciudad de Clorinda, donde reside el senador Mayans. Yo estaba en el otro extremo de la provincia y nos comentan de que el grupo de periodistas, estoy mirando el futuro, el grupo de periodistas encabezado por Rodrigo Alegre y Paula Bernini, habían, no te preocupes por mi futuro, senadora, lo va a decir la gente, no usted. Presidente. Senadora, por favor. Senadora, tranquila, ya puede hacer uso de la palabra, para eso está. Tranquila, no se preocupe, ya va a tener su tiempo. Y algunas cositas también. ¿Le pido interrupción al senador Mayans? No se la concede. Es un pedido sobre tablas. Es sobre tablas. Y estoy fundamentando el pedido sobre tablas. Senador, por favor. Voy a continuar. Después va a tener tiempo el senador Mayans, la senadora de la Rosa. Tienen todo el tiempo del mundo para hablar de este tema. Este tema excede a la provincia, independientemente de que se le quiera dar una connotación local. Excede. Porque este equipo periodístico sufrió todo tipo de aprietes, de extorsión y de amenazas. Y cuando se dirigían a la localidad del Potrillo, prácticamente se intentó secuestrar su vehículo. Y no se trató de integrantes de la comunidad de manera espontánea, de la comunidad wichí que de manera espontánea solicitaron de que se los interrogara por qué su presencia en el paraje. Todo fue comandado por un diputado provincial, el diputado Roberto Vizcaíno, diputado del Frente para la Victoria, que comandó esa especie de emboscada. Y Roberto Vizcaíno
actual diputado provincial, fue presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes durante mucho tiempo. Entonces no es una cuestión de hombres y mujeres de la comunidad que espontáneamente estaban indignados por lo que habían mostrado las imágenes. Entonces, cuando este equipo se comunica con nosotros, en este caso se comunican conmigo en el carácter de senador nacional y de presidente de Comisión de Derechos y Garantías, lo que denunciaron es el apriete, porque se los intentó secuestrar, se los llevó a un lugar para que se los encierre y que supuestamente brinden explicaciones en función del informe, y más allá de todo eso también se le impidió poder acceder hasta la Escuela 56. Esos fueron los hechos. Ante esos hechos, ante ese cercenamiento de la libertad de circulación y de la libertad de prensa, que es una garantía constitucional que la puede ejercer cualquier, no solamente un periodista, sino cualquier argentino, nosotros como partido en la provincia tomamos la decisión de acompañar a ese equipo. Y lo digo porque ese jueves 11 yo estaba en Siete Palmas, con una reunión con 12 trabajadores municipales que por esa cuestión de la ley de lemas y la interna del Frente para la Victoria hace más de 2 años y 8 meses que nos cobran 1 centavo y son trabajadores de planta permanente. Por supuesto que nos hicimos presentes, porque es nuestra obligación y nuestro compromiso político, no con un programa. Cuando se trata de defender la libertad hay que jugarse, no se especula en eso, no hay términos medios, no se especula si cae bien o cae mal, cuando en tu provincia se aprieta y se extorsiona a un equipo de prensa. ¿Cuál era la idea? ¿Tratar de tapar el sol con las manos? ¿Que no se muestre la precariedad de una escuela? No, esa es una anécdota a esta altura, presidente, porque la Escuela 56 es una anécdota. Una escuela sin paredes, por más que duela y afecte, es una anécdota. Lo que se trató de ocultar con el operativo y con el apriete llevado a cabo por Vizcaíno y por funcionarios del gobierno de la provincia, porque de eso doy fe, porque estuve presente en ese momento, lo que se trató de ocultar son otras cosas. Son otras cosas que no se tapan con la obra pública, no se tapan cuando un gobernador dice hay 1050 escuelas que construimos, ¿cómo no vamos a hacer 3 escuelas más? No se tapan. Lo que se quiso esconder es la pobreza estructural, porque lo que nosotros pudimos presenciar, a diferencia de años atrás, donde había diferencias políticas, es la peor de la confrontación, la que generó el gobierno, la división de la comunidad entre aquellos integrantes que pretendían que el equipo pueda acercarse hasta el paraje para mostrar cómo se vivía, no la situación de la escuela, porque lo más fuerte es lo que no se muestra, lo que se convive, cómo se vivía en esa localidad y en ese paraje, para un gobierno que dice que dio respuestas estructurales para la problemática de los pueblos originarios. Y es vergonzosa la realidad, es una vergüenza que en la Argentina del 2015, 2014, se viva como se viva en el extremo oeste de mi provincia. Y eso es lo que se quiso tapar de prepo, con extorsión, con la presencia de Vizcaíno, porque antes fue el hombre del ICA. Entonces diciéndole uno, ojo, que cuando se van las cámaras acá quedamos nosotros. Ese es el mensaje mafioso. Y por eso estuvimos ahí, con mucha satisfacción. He estado como senador de la Nación y con el bloque y con los hombres y mujeres de mi partido que me acompañaron. Porque no queremos ser más noticia nacional de aprietes y cercenamiento de derechos. Mire usted, presidente, las dos contracaras, las dos caras de la misma moneda, en Salta y en Formosa. Cuando se brindó un informe respecto al hambre del agua y la situación similar en un extremo de la localidad de Salta. ¿Qué pasó en Salta? ¿Cómo actuó el gobierno? También un gobierno peronista, para decir las cosas como son. Fue una fundación, denunció lo que pasó y el gobernador de Salta se puso a disposición con su equipo de gobierno para que alguien le tienda la mano y se solucione esa miseria extrema. ¿Sabe lo que se ha hecho en Formosa cuando eso se denunció? Se le quitó el sueldo a la mujer que decía que tenía hambre del agua. Cuando fue la Fundación CONIN para colaborar con Molinos, se rompieron y se destruyeron. Esas son las dos visiones. La peor de la política, la peor cara del autoritarismo la tenemos en la provincia. Entonces nosotros, que tenemos un compromiso con la libertad, ahí vamos a estar presentes. Me decían algunos, yo no sé si suma o no suma. ¿Qué me interesa si suma? Desde lo político. Yo sé que estuvimos para garantizar
cosas mayores, porque de ese equipo periodístico estuvo en riesgo la salud física y la integridad personal. Senador Mayans, no interrumpa. Senador, senador, por favor. De todo el tiempo del mundo, porque vamos a hablar mucho de esto. Y miren, no voy a hablar con la voz de la oposición. Vamos a hablar de la pobreza. Vamos a hablar. ¿Y sabe de qué voy a hablar? De lo que se quiso tapar. Senador Mayans va a tener su... Acordate de esa cifra, presidente. Va a tener su participación. ¿Sabe lo que se quiso esconder? Senador Mayans, por favor. Ya va a tener Senador tiempo. Mayans. Mayans ya va a tener tiempo. Hace 30 años gobiernan. Escuche, aprenda a escuchar. Sea tolerante, aprenda a escuchar. Para eso está Vizcaíno, pero no nos van a amedrentar. Escuche, aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar. Senador Mayans. Senador Mayans. Pueblos originarios en Formosa, censo oficial, censo 2010. Senador Mayans, usted va a tener tiempo para hacer su exposición. Usted va a tener tiempo. Presidente. Senador, adelante. Censo 2010. El gobierno que se jacta de las obras. Bienvenidas sean las obras, pero a esta democracia de Formosa le falta sustancia. El censo 2010, situación de los pueblos originarios. El 86% de los hogares no tienen agua por cañería dentro de la vivienda. Censo 2010. Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar, pueblos originarios, 78%. Vamos a hablar de datos oficiales, estos no son los datos de la oposición. El 70% de las entrevistadas de una encuesta materno-infantil no recibió la visita de ningún agente sanitario en los últimos 12 meses. Escuchen estos datos, presidente. A ver si tenemos un poco de solidaridad, un poco de vergüenza como argentinos. El 23,9% de las entrevistadas dijo que había perdido uno o más hijos fallecidos antes del año de vida. El 81,3% de las madres entrevistadas de menores de 6 años afirmó que sus hijos ingieren una sola comida diaria. ¿Me escuchó, presidente? Olvídense de la alianza, olvídense del pasado, porque hace 30 años gobierna un solo partido. El 81% no, hace 30 años gobiernan ustedes. Ahora el problema está que no pueden mirar para atrás, no pueden echar culpas. No pueden echar culpas a nadie. Hace 30 años están ustedes en Formosa y el 81,3% de las madres tienen un solo alimento para sus hijos menores de 6 años. Este es el censo y el plan materno. Acá lo tenés. Fíjate el censo 2010. Claro, puede ser mentira. Consultá con tu gobierno, el gobierno nacional, censo 2010, plan materno infantil 2010. Acá está. Se lo ofrezco y lo dejo por secretaría, senadora, con todo gusto. ¿Sabe por qué lo digo? Con mucho énfasis. ¿Y por qué decía que la primera cuestión, la cuestión de privilegio, tenía que ver con estas cosas? Porque cuando hay 10 mamás y 9 solamente para sus chicos menores de 6 años, cuentan con dinero para darle una comida por día. Esa plata que falta es la plata que arregló el gobernador para un peaje de 7.600.000 pesos. ¿Me entienden? Esa es la plata que hace falta. Entonces a mí me van a poder decir... Cállate, la alianza, ganamos con el 73. Está bien, tendrán legitimidad popular. Nunca renegué del acompañamiento y yo soy respetuoso de lo que decida la gente. Pero pónganse a trabajar por esta gente. Dejen de apretar a aquellos que no tienen nada, porque son rehenes de los punteros calificados o de un diputado provincial. Porque el problema es que mientras uno puede levantar la voz porque tiene bronca, o el propio programa, que podrá brindar un informe. El tema está cuando se van las cámaras, presidente. Y también cuando nos vamos nosotros, porque el apriete continúa, porque no escarmientan. Yo recuerdo cuando asumí como senador, estaba el presidente del bloque del Frente para la Victoria cuando denunciamos los encierros de las comunidades en el extremo oeste. Y me decían, en política no se discute, la legitimidad popular lo puede todo y el voto no es un cheque en blanco. También hay que rendir cuentas y tener humildad para cambiar estas cosas. Pero ¿sabe cómo se termina? Cuando se aprieta un equipo. ¿Cómo terminó esto? No le alcanzó con el apriete. Nosotros fuimos con 2 vehículos, desde Formosa hasta el Potrillo. Un vehículo de mi propiedad y la camioneta del concejal Juan Carlos Amarilla. Y fuimos sin guardaespaldas, sin nada, porque en la vida hay que andar como uno anda.
y hay que tener la tranquilidad de caminar como se viene en esta vida. ¿Sabe cómo terminó? El domingo a la madrugada, al concejal de la Unión Cívica Radical le tiraron una bomba incendiaria y le quemaron su vehículo, su camioneta, al presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. ¿Sabe lo que ha tratado de instalar como idea el gobierno provincial? De que, bueno, hay que pensar de que esto fue montado, de que en esto se beneficia la Unión Cívica Radical. Y el ministro de Gobierno no tuvo la mejor idea o la más inteligente de decir en el día de la fecha. Dice que, parafraseando a un catedrático del derecho penal, fíjense a quién conviene el delito para saber su autoría. Y se llamaron al silencio durante prácticamente 48 horas, como si fuera que una bomba incendiaria o una molotov debe ser habitual en la Argentina. ¿Puede, por favor, ir redondeando, senador? Sí, voy a redondear. Le agradezco. Voy a redondear. Quiero decirle, presidente, que hay que ser muy cuidadosos cuando uno tiene niveles de responsabilidades políticas con lo que se dice. Y que en Formosa se vive un clima de violencia que comenzó con una violencia verbal, que a algunos les parece un poco hasta chistoso. Somos los enemigos, la expresión de la antipatria o los caranchos, por decir estas cosas. El tema está cuando hay ruptura de límites, cuando desde la violencia en el marco de la confrontación se pasa a la vía de los hechos. Y este es un punto de inflexión que nosotros no lo vivimos nunca en la historia de la política de la provincia de Formosa. Lo han incendiado la camioneta de un dirigente político que hoy es radical, pero puede ser de otra fuerza. Y la respuesta del gobernador, cuando uno espera sensatez, sentido común, con las cosas que están pasando, la respuesta del día de ayer fue lo que ustedes llaman en la capital buitres. Acá la oposición los llamamos carancho. Fíjese, si hay que hablar de caranchear, presidente. Prefiero dejarlo de lado. Solamente decirles que la violencia es muy compleja y que hay hombres y mujeres del oficialismo que no miden las consecuencias de las palabras y a veces se fogonea para abajo y se termina de la peor manera. Y yo pedí este tratamiento sobre tablas porque esto no se trató ni de montajes ni de tres pepinos. Acá estuvo en riesgo la integridad física de hombres y mujeres a quien el Estado tiene que garantizarle, porque es un derecho constitucional, ejercer la libertad de prensa. Y se ha puesto en riesgo la vida de un militante político, que lo único que hizo es jugarse por su causa y garantizar el derecho a trabajar y a difundir por la prensa sus ideas libremente. Para terminar, presidente, yo lo escuchaba atentamente al doctor Ángel Rosas, recordando el nunca más y la gesta de Alfonsín y de los partidos políticos. Más allá del nunca más, también alguna vez deberíamos reflexionar con estos enormes niveles de retrocesos en materia democrática. Enormes niveles de retroceso, de la intolerancia de no permitir que alguien pueda hacer su trabajo y filmar. Nos puede gustar, no nos puede gustar, es un derecho que se tiene. Si las cosas están mal, corríjanla. Paguen menos peajes, muchachos, y solucionen el problema de la gente.